Vamos a ver las partes, los sujetos procesales, mejor dicho, que es el título de la bolilla 5. Esta bolilla 5 que nos inserta en todo lo que sea quiénes van a intervenir en este proceso que estamos viendo hasta ahora, en este proceso judicial que venimos estudiando, y que tiene trascendencia porque nos va a identificar quiénes van a intervenir en este proceso. Bueno, para la Administración de Justicia está confiada a determinados órganos del Estado. Cada uno de ellos se compone de un conjunto de personas cuyas actividades concurren al cumplimiento de una función judicial. Por ejemplo, la cabeza de ese proceso es el juez. A este juez le incumben las siguientes actividades que están bien determinadas en nuestro Código Procesal Civil de la Nación, que son actividades disciplinarias, previstas en el artículo 35, actividades instructorias, 36, inciso 5, actividades ordenatorias, 36, inciso 1, 4 y 6, decisorias, que sería el dictado de la sentencia, y conminatorias, 37 del Código Procesal. Entonces, todas estas facultades, como dijimos, están expresamente previstas en el Código Procesal de la Nación. Los invito a que lo lean cada una de estas facultades. Yo les puedo mencionar por ahí, dentro de las facultades disciplinarias, el 35, dice mantener el orden y decoro en los juicios. El juez tiene posibilidades de sancionar a cualquiera de los profesionales si hay alguna actitud que no se condice con la buena práctica dentro de un proceso. Entonces, tiene facultades disciplinarias de corrección, dice el Código, y dentro de las facultades ordenatorias o instructorias, el juez puede tomar medidas para evitar la paralización del proceso. Tiene la facultad de pasar una etapa subsiguiente dentro del desarrollo del proceso, dice el Código Procesal Civil, pero esta facultad en principio es de las partes, o sea, es de los abogados en representación de las partes del actor y demandado, quienes tienen que ir instando el proceso, en virtud de estos principios procesales que vimos la clase pasada. Pero sin perjuicio de eso, el juez puede tomar también medidas para evitar que el expediente se paralice, para evitar que el expediente no se mueva, decimos nosotros. Qué sé yo, el juez puede ordenar una audiencia sin que nadie le pida y a fin de evitar esa paralización. Entonces, lean esos artículos, el 35, el 36, hay varias facultades que tiene el juez y que están mencionadas en este artículo. Las restantes actividades fuera de estas que mencionamos precedentemente, por ejemplo, la custodia del expediente o documentos, son secundarias y se los encomienda a los auxiliares de justicia. En este caso, por ejemplo, puedo mencionarle, como para que ustedes entiendan qué quiere decir las restantes actividades y que estas actividades son secundarias, por ejemplo, cuando se guardan las documentales. Ustedes cuando presenten el proceso, inicien un trámite, van a presentar partidas de nacimiento, acta de matrimonio, título de un auto, de una casa, todas esas documentales se guardan en sobre cerrado y es obligación del secretario custodiar esas documentales. Es responsabilidad del secretario custodiar esas documentales. Entonces, todas esas actividades que son secundarias, el juez se las encomienda a los auxiliares de justicia. En el ejemplo que les di, se las encomienda al secretario del juzgado. Solamente en los jueces reside la potestad de juzgar determinada clase de conflictos. De ello deriva las previsiones legales y constitucionales tendientes a asegurar la independencia de los jueces con respecto a los restantes poderes del Estado. Las facultades están expresamente determinadas en nuestra Constitución Nacional. Acuérdense que tenemos un sistema representativo, republicano y federal, y en la cual están delimitadas cuáles son las funciones de los jueces, cuáles son las funciones del Poder Legislativo y cuáles son las funciones del Poder Ejecutivo. Entre estos tres poderes, y específicamente hablando del Poder Judicial, no puede haber ninguna intromisión de otro poder del Estado
con respecto a las actividades que realiza, en este caso, el Poder Judicial y los jueces que la integran. ¿Cuáles son las características? Y seguimos hablando de los jueces como sujetos procesales. Los jueces son permanentes, conforme al artículo 18 y 20 de la Constitución Nacional, que habla del juez natural. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo en ley anterior al hecho del proceso. O sea, tiene que haber un juicio donde se lo juzgue a esa persona en virtud de que hay una ley que establece eso, ni juzgado por comisiones especiales, no puede haber comisiones especiales, solamente tiene que haber jueces con competencia en ese proceso, o tampoco se puede sacar de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Entonces, por eso decimos que los jueces son permanentes. Duran en sus cargos mientras duran su buena conducta. Son sedentarios porque cumplen sus funciones dentro de la circunscripción territorial establecida como sede del juzgado. Supongamos que un juez civil y comercial de primera instancia de la ciudad de Resistencia va a cumplir su función dentro de la jurisdicción de Resistencia. Esa va a ser el lugar donde él va a tener su sede y el lugar donde va a tener su jurisdicción. No puede un juez de Resistencia condenar o tramitar, mejor dicho, estamos hablando de un proceso civil, pero tramitar una causa que corresponde a Castelli. Entonces, solo ese juez va a cumplir sus funciones por las cuales fue designado en el lugar donde sea asiento del juzgado donde él está designado como juez. Además, son inamovibles porque conservan sus cargos mientras dura su buena conducta, solo pueden ser separados a través de un juicio político, a través de un jury de enjuiciamiento, también se les dice, con todo el procedimiento que implica ese jury. Deben ser letrados porque no pueden ser legos, tienen que tener un título universitario que diga que son abogados, el título de abogados. Por ahí los jueces de paz, hay jueces de paz de tercera categoría que son legos, pero bueno, esa es otra cuestión. En este caso estamos hablando de jueces de primera instancia que requieren ser abogados, el requisito es ser abogados. Dentro de los deberes de los jueces, habíamos mencionado este artículo 34, que habla de los jueces están obligados a administrar justicia en los plazos establecidos por el Código Procesal. En el Código Procesal después vamos a ver, hay providencias simples, que son una de los tipos de providencias que puede hacer el juez, que las tiene que dictar en el plazo de 3 días, sin perjuicio que por ahí no se cumplen estos plazos, son los que establece el código. Materialmente no se pueden cumplir estos plazos, pero bueno, el código prevé de que tienen que cumplir o tienen que administrar justicia en los plazos establecidos. Deben asistir a las audiencias y en caso de que no asistan, se puede declarar la nulidad de esa audiencia. Deben fundar sus resoluciones bajo pena de nulidad. El juez no puede dictar una resolución haciendo o no haciendo lugar sin fundamentar su resolución. Tiene que decir por qué llega arriba a esa conclusión, arriba a esa sentencia, y tiene que fundarlo. ¿Se acuerdan que yo les decía que ustedes por ahí sus escritos pueden no estar fundados en normas jurídicas, pueden hasta cometer errores cuando fundan su escrito, pero el juez al dictar resolución debe fundar su sentencia con los fundamentos técnicos y jurídicos que se requiere para el dictado de esa sentencia. Además, los jueces deben velar por el orden del proceso y el buen cumplimiento de las obligaciones del secretario. El jerárquico superior de un secretario es el juez directamente, este juez que va a controlar que el secretario cumpla con sus obligaciones. El secretario tiene obligaciones fedatarias, tiene obligaciones de custodia, como dije hoy en el ejemplo de custodia de las documentales que van presentando las partes en el proceso, dentro de otras funciones.
El juez no puede actuar de oficio en procesos civiles, acuérdense que es a instancia de parte, siempre son las partes las que van pidiendo que se avance con el acto procesal posterior que tiene que llevarse a cabo. En cuanto a la aplicación del derecho, rige el principio iura novi curia. El juez va a ser el que va a calificar los hechos de la causa, con prescindencia de las normas invocadas por las partes, lo que veníamos diciendo hoy. Hasta ustedes pueden haber cometido un error al invocar la norma jurídica cuando presentan su escrito de demanda o contestación de demanda, pero el juez no. El juez debe conocer el derecho, por eso se requiere ser abogado y debe fundar sus sentencias, fundar en normas jurídicas, ya sea códigos procesales o normas internacionales, como convenciones internacionales y tratados. Deben concurrir a sus despachos en los días hábiles, en el horario que funcione el juzgado, deben tener una residencia cerca del lugar de asiento del juzgado, donde desempeñan sus funciones. Por ejemplo, un juez de resistencia no puede vivir en Castelli, entonces tiene que tener su residencia el juez en el lugar donde va a desempeñar estas funciones. ¿Cuáles son las facultades del juez? Recién veníamos viendo los deberes, ahora vamos a ver las facultades. Estas facultades están previstas en varias normas del Código Procesal. Una es declarar la inconstitucionalidad de la norma, artículo 31. Dice expresamente el artículo 75, inciso 22, esta Constitución, las leyes de la Nación, que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. No obstante, cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales. El juez, para apartarse de una norma, que es la ley suprema de la nación, ya sea la Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial, algún tratado internacional, tiene que plantear la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de esas normas, para poder no aplicarlas, para decir no voy a aplicar esta norma porque considero que es inconstitucional. Eso está previsto, pero el juez tiene esa facultad, pero el juez debe declarar la inconstitucionalidad. Para el caso concreto, por supuesto, por ejemplo, en un caso específico que considere que esa norma no es aplicable, primero declara la inconstitucionalidad y luego falla en base a lo peticionado. Entonces, es una facultad del juez, no es una obligación, es una facultad. Después tenemos atribuciones ordenatorias que están previstas en el artículo 36, inciso 1, 4 y 6, instructorias, 36, inciso 5, disciplinarias y conminatorias, 35 y 37, que más o menos hoy yo les mencioné como ejemplo, y que les pido que lo lean, lean estas facultades, son sencillas de entender, no hay nada muy complicado. Por ejemplo, ahí en las facultades ordenatorias, la 4, ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa. Pueden disponer la comparencia personal de las partes para requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito, o sea, el juez puede fijar una audiencia en cualquier etapa del proceso, eso es una facultad que tiene el juez, y así una sucesiva determinadas normas que le está permitido al juez utilizarlas. Bueno, ¿cuáles son las incompatibilidades? ¿Qué cosas el juez no puede realizar? No puede realizar actividad política partidaria, no puede ir a un partido político y trabajar activamente en un partido político, por eso dice actividad política partidaria. Pueden llegar a decir, bueno, yo soy radical, yo soy peronista, yo soy de cualquier partido. Lo que no pueden es ir y militar en un partido político, estar en una lista de un partido político. Por eso se habla de que no pueden realizar actividad política partidaria.
También está prohibido el ejercicio del comercio, no pueden tener un negocio a nombre suyo, no pueden manejar un comercio, una SRL, una SA, ningún tipo de comercio pueden tenerlo y manejarlo a nombre suyo. No se puede ejercer actividad profesional, o sea, acuérdense que los jueces son abogados, no pueden litigar, no pueden tener su estudio jurídico como cualquier abogado, a excepción de la defensa de los intereses de él mismo, de su cónyuge, de los padres o de los hijos. A nosotros nos pasa, yo como secretaria de un juzgado tengo esta misma incompatibilidad que el juez, las mismas son. Yo no puedo litigar para la defensa de intereses de particulares, pero sí lo puedo hacer, supongamos, en mi divorcio, lo puedo hacer en el juicio sucesorio de mis padres, lo puedo hacer en un régimen de comunicación con respecto a mis hijos, cuestiones que tengan que ver con intereses personales, los puedo hacer. Pero siempre se pide autorización al Superior Tribunal de Justicia, que a través de una acordada saca esa autorización. Tenemos que pedir autorización al Superior Tribunal de Justicia para poder realizarlo. ¿Qué se puede hacer? La docencia, pero con autorización de la Superintendencia del Poder Judicial. Yo cuando empecé a enseñar en la Católica de Salta, tuve que presentar una nota solicitando autorización para poder dar clases. Eso está permitido. El Superior Tribunal de Justicia, lo único que, bueno, en el Chaco por lo menos, es que no pueden ser más de 12 horas cátedras. Entonces, establece un límite, pero autoriza el ejercicio de la docencia universitaria. No se puede hacer una docencia universitaria full time, eso es lo que... No, porque ya no se va a poder realizar la actividad jurisdiccional dentro del juzgado. También está prohibido practicar juegos de azar, no se puede ir a un casino, apostar, qué sé yo, apostar caballos, apostar por determinada, o cualquier tipo de apuestas, eso no lo puede hacer el juez. Más que nada, todas estas incompatibilidades son para preservar que este juez sea imparcial, que este juez no esté por ahí quizás compelido a dictar una sentencia porque tiene presiones, porque debe plata por haber jugado y estar debiendo, o porque está en un partido político determinado y está militando, entonces tiene que juzgar y dictar una sentencia a favor. Entonces, todo esto, lo que hace, todas estas incompatibilidades previstas, lo que busca es evitar que ese juez se vuelva parcial y no juzgue con total independencia de cualquier tipo de afectación externa, sea de acuerdo a sus convicciones y de acuerdo a lo que establece la ley. Entonces, por eso todas estas incompatibilidades. En cuanto a las garantías y sanciones, para asegurar la independencia de los jueces respecto a otros poderes del Estado, son garantía para ellos el hecho de la inamovilidad en sus cargos. Los jueces no pueden ser separados de sus cargos o cesar en el ejercicio de sus funciones mientras dure su buena conducta. Eso ya dijimos hoy. Intangibilidad, sus remuneraciones no pueden ser disminuidas mientras permanezcan en el cargo. Doctora. Sí, te escucho. Una pregunta sobre la inamovilidad de sus cargos. ¿Por qué a veces el Poder Ejecutivo promociona jueces? No, pero eso estamos hablando primero de la justicia federal. Sí. Quizás vos me estás diciendo eso. Sí. Lo que pasa es que el modo de selección de los jueces rinden un examen primero, es de antecedentes y oposición, todos los exámenes, ya sea jueces de la provincia o jueces de la nación. Entonces rinden ese examen y después, acá en el Chaco, cuando son jueces provinciales, después de alcanzar el nivel de excelencia, pasan por el Consejo de la Magistratura todos los que salieron bien. Sí. Y el Consejo de la Magistratura, que son 7 integrantes, son los que van a votar de los 5 candidatos, supongamos que alcanzaron el nivel de excelencia, van a votar por uno, a través del Consejo de la Magistratura. En la Nación, por ahí es similar, se rinde un examen también ante
ante el tribunal examinador que establezca la justicia federal, y después hay una terna que de esas personas que rindieron y que salieron bien, se eleva una terna y es el Poder Ejecutivo el que evalúa de esos tres cuál es el que está en mejores condiciones. Eso está previsto, pero eso no es intangibilidad. La pero eso, intangibilidad es otra cosa, ¿sabes? sí, no, Intangibilidad pero estamos hablando de remuneraciones. no, yo había hablado de la movilidad de cargos, digamos, pero eso no es interferencia de un poder sobre otro. Y bueno, está previsto, está previsto. Yo creo que está mezclada la política con el Poder Judicial a través de este Consejo de la Magistratura, porque hay representantes del Ejecutivo, o sea, los que Claro. votan para que un juez quede, tanto a nivel provincial como nacional, son representantes del Ejecutivo, representantes del legislativo, que es los dos partidos, el mayoritario y el segundo, o sea, en este caso en el Chaco es peronista y radical, un representante por cada uno, o sea, la injerencia de la política, sí, está en la selección de jueces, pero está previsto en la Constitución. Este Consejo de la Magistratura está previsto que sea así. Se dice que hay lo que se busca es la democratización de la selección de jueces, que todos los varios estamentos, ejecutivo, legislativo, judicial, asociaciones de magistrados también, consejos de abogados, estén en la selección de los jueces. Hay Ok, gente a perfecto. favor y gente en contra. O Entiendo. sea, es lo que hay. Sí, Después entiendo. podremos discutir si está bueno o no está bueno, pero hoy es lo que hay. Y bueno, y lo que vos me decías, que eso de promocionar a un determinado juez, eh, de esa terna, en la justicia federal, el Poder Ejecutivo es el que acompaña un pliego, como que promociona, quizás eso es lo que vos me estás queriendo decir. Sí, ¿Mm? después va al Congreso, ¿no? Exacto, después va al Sí, Congreso, pero el Ejecutivo tiene que elevar ese pliego al Congreso, exacto. perfecto. Eh, es así la selección. Acá Entendido. no, a nivel provincial es así como te expliqué, ¿viste? Se Por rinde el el Consejo. examen y va al Consejo de la Magistratura y de la provincia, que está conformado por 7 miembros. Clarísimo. Bueno. Bueno, en cuanto a las sanciones, la máxima sanción que puede recibir un juez es la remoción en el ejercicio de su cargo. Siempre, siempre previo jury de enjuiciamiento. No puede haber una remoción de un juez sin juicio político. Siempre tiene que haber previamente un juicio político donde se establezca que se lo suspende en el ejercicio de sus funciones hasta que se tramite el juicio político. Hasta que no hay esa situación, el juez sigue cumpliendo sus funciones. También pueden ser pasibles de correcciones disciplinarias por falta en el ejercicio de sus funciones. Puede haber una prevención, un apercibimiento, una multa, la pérdida de competencia. Esto se da por ahí cuando, por ejemplo, suele pasar la pérdida de competencia cuando el juez no dicta una sentencia en el plazo establecido por la ley. Si tenía 15 días, no lo hizo, no pidió prórroga por algún motivo que no pudo dictar sentencia, pierde la competencia y se le manda a otro juez que dicte sentencia. Entonces, es como una sanción la pérdida de competencia, es una sanción la pérdida de competencia por no haber dictado la sentencia en tiempo oportuno. También el Superior Tribunal lo puede percibir por algún motivo, porque, por ejemplo, hoy les decía yo que tenían que estar, eran sedentarios, porque tenían que estar en el lugar donde cumplían sus funciones. Puede ser que el juez se ausente sin decir los motivos por los cuales, o sin pedir licencia, por los cuales no va a estar en la jurisdicción. Entonces, eso también puede implicar un apercibimiento para el juez. Ese apercibimiento lo da el Superior Tribunal de Justicia. El jerárquico superior de todos es el Superior Tribunal de Justicia. Por ahí el máximo jerárquico superior.
Entonces, en ese caso, cuando se trata de jueces, es el superior el que aplica alguna sanción. Bueno, en cuanto a la responsabilidad, los jueces van a responder por los daños y perjuicios que pueden ocasionar en el desempeño de sus funciones. El juez previo desafuero por juicio político también puede incurrir en responsabilidad penal cuando su conducta encuadre en cohecho, prevaricato, denegación y retardo de justicia. Ahí los invito a leer los artículos del Código Penal, cuáles pueden ser las figuras penales en las cuales el juez puede incurrir en responsabilidad penal. Y después viene esto que veníamos hablando desde el principio de la remoción, que pueden ser separados por juicio político, artículos 53 y 59. Bueno, la Constitución de la Nación establece en su artículo 53 la potestad de la Cámara de Diputados de acusar ante el Senado al presidente, al vicepresidente, al jefe de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes después de haber conocido de ellos y declarando hacer lugar a la formación de la causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes, para que se pueda iniciar ese juicio político, ¿no? Tiene que haber dos terceras partes de sus miembros presentes. El presidente de la Corte dirige el Senado en el juicio al jefe del Estado. Perdón, doctora, ¿no es Sí. la 2/3 parte absoluta de todas las cámaras? Sí, yo creo que es absoluta, sí, porque esto es muy grave, o sea, a ver, no es algo, no es una, no es una medida disciplinaria nada más sencilla, lo están removiendo del cargo, sí. Claro. Sí. Entonces es agravada, es una mayoría agravada se llama cuando es así, sí, es mayoría agravada. Bueno, el presidente de la Corte Suprema dirige el Senado en el juicio al jefe de Estado, o sea, al presidente. En el caso del que el Senado decida por la mayoría de 2/3 de votos sobre todos los cargos antes mencionados o sobre alguno de ellos, se declarará al acusado incurso en la destitución de su empleo conforme al 60 de la Constitución. Bueno, esto como para tener idea nomás. Bueno, ahí menciona los dos artículos, yo le dejo el PowerPoint, no es algo que no sea necesario detenernos, ya lo estuvimos viendo. Esto me interesa. Recusación y excusación. Esto es algo que ustedes van a utilizar mucho en el ejercicio de la profesión. Se usa en la práctica profesional, entonces me interesa que ustedes lo tengan visto. Mediante la recusación, las partes pueden pedir que un determinado magistrado o un funcionario, o sea, magistrado hablamos del juez y un funcionario hablamos de un secretario, por ejemplo, sean apartados del proceso. Desde el inicio de a partir de la primera intervención, o cuando las razones que hacen plausible la duda sobre la imparcialidad, o aquellos casos en que se tiene conocimiento con posterioridad a las razones para dudar son ulteriores al inicio del proceso. O sea, vos podés recusar, o las partes pueden recusar a este magistrado o funcionario, ni bien iniciás el proceso, en tu primer escrito de demanda, en un puntito pones recuso con expresión de causa o sin expresión de causa, ahora vamos a ver, o lo que dice la filmina, cuando con posterioridad hay alguna causal que ustedes se enteraron y que no sabían al momento de iniciar el proceso, pero que se enteraron con posterioridad. Entonces, pueden plantearla también esta recusación con posterioridad, al inicio del proceso. En espejo, o sea, tanto la recusación como la excusación, es cuando los magistrados, funcionarios y expertos a cuyo respecto se dan las circunstancias con relación a un juicio o juicio determinado, deban apartarse o serán pasibles de sanciones. Bueno, ahora vamos a ver bien las figuras de cada uno. Están previstas en el artículo 14 y 33 del Código Procesal Civil de la Nación,
Y el artículo 29 y 47 yo les menciono para que ustedes después lo lean, ¿qué quiere decir Código Procesal Civil y Comercial del Chaco? Ese 29 y 47 es el nuestro del Chaco. Bueno, la recusación con expresión de causa. Si ustedes tienen su código procesal a mano, márquenlo porque esto es un tema importante que se suele tomar en los exámenes, así que márquenlo dándole importancia. El artículo 19 habla de la recusación con expresión de causa. ¿Cuáles son las causales legales de recusación? Por ejemplo, o como número 1, el parentesco por consanguinidad dentro del 4º grado o segundo de afinidad con alguna de las partes, sus mandatarios o letrados. El juez no puede tener un parentesco por consanguinidad con alguna de las partes. Nosotros en el juzgado de familia, por ejemplo, hay una juez que tiene su cuñada que es abogada. Entonces, directamente ya presenta el escrito de demanda y recusa con expresión de causa a la juez del familia número tanto. Ya lo menciona directamente por ser pariente por consanguinidad o afinidad. En este caso es afinidad, no consanguinidad. Bueno, tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima. Tener el juez pleito pendiente con el recusante, o sea, hay un juicio pendiente, yo tengo el juicio pendiente con el juez. Ser el juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos, porque todos los jueces van a ser deudores de los bancos, en ese caso no. Ser o haber sido el juez autor de denuncia o querella contra el recusante o denunciado o querellante por este con anterioridad a la iniciación del pleito. Supongamos que antes de que se inicie el juicio, esa parte me denunció a mí, qué sé yo, por algún tipo de cuestión. Entonces, en ese caso, no podría yo intervenir en el proceso. Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes, o haber emitido opinión o dictamen, o dado recomendaciones acerca del pleito antes o después de comenzado el juicio. Cuando hablamos de pleito, es juicio, se entiende la palabra pleito, que estamos hablando de juicio. Así está establecido en el código, pero significa juicio. Esto, por ejemplo, nos pasaba a nosotros cuando mi juzgado empezó a funcionar. Mi juez era asesora de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ella había dictaminado como asesora en varias causas antes de que se inicien, y cuando ella fue juez, por ahí venían algunas de esas causas. Entonces ella se tenía que inhibir en la intervención, o la recusaban por ese motivo. En este caso estamos hablando de recusación, la parte la recusaba porque ella ya había emitido opinión con respecto a lo que pensaba del caso. Entonces, en ese caso, se tiene que apartar ella o la recusan, porque ya emitió opinión o dictamen. Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes, tener el juez con alguno de los litigantes amistad que manifieste gran familiaridad o frecuencia en el trato, tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensas inherentes al juez después que hubiera comenzado a conocer en el asunto. A veces el juez interviene en el proceso, nosotros vemos mucho esto en la familia, interviene en el proceso y obviamente cuando hay alguna cuestión o alguna resolución que no le gusta a alguna de las partes, por ahí hay algún tipo de, qué sé yo, escrache o sale en el diario hablando mal del juez, pero ya es con posterioridad a la intervención del proceso. Todo esto cuando es con anterioridad, si no ya no tiene sentido. ¿Cuál es la oportunidad para recusar a este juez? El artículo 18 del Código Procesal Civil de la Nación establece que la recusación
deberá ser deducida por cualquiera de las partes en las oportunidades previstas por el 14. Si la causal fuere sobreviniente, en el 14, busquen en su código procesal, establece que sin expresión de causa, la facultad de entablar la demanda o en su primera presentación. O sea, cuando ustedes presentan la demanda o en la primera presentación que tienen. ¿Por qué puede ser que entablar la demanda y primera presentación no sea al mismo momento? Porque supongamos que ustedes entablaron la demanda y después con posterioridad se enteraron de que había alguna de esta causal de recusación. Entonces, lo pueden hacer después. O supongamos que su cliente nunca contestó la demanda y recién intervino en la parte probatoria. Y ahí va a ser su primera intervención en el proceso de este demandado que nunca intervino en el proceso y recién ahí va a intervenir. Entonces, o es cuando inicia la demanda o contesta la demanda, o sea, su primera presentación, o con posterioridad cuando toma conocimiento de la causa. Bueno, si la causal fuere sobreviniente, o sea, se diera con posterioridad al inicio del proceso, solo puedo hacerla valer dentro del 5º día de haber llegado a conocimiento del recusante y antes de quedar el expediente en estado de sentencia. O sea, yo me entero, ya estamos tramitando el proceso y yo me entero de que el juez es, no sé, primo hermano de la parte actora. Cuando me entero, tengo 5 días para recusar a ese juez. Se la puede hacer valer con posterioridad a estas oportunidades previstas en el 14, pero tengo 5 días desde que me entero. Y hasta que el expediente quedó en estado de sentencia, porque una vez que el expediente ya el juez dictó sentencia, ya no tiene sentido recusarlo al juez porque el juez ya resolvió la causa. Entonces es dentro, o sea, en esos primeros 5 días o antes del dictado de la sentencia. ¿Se entiende hasta ahí, no es cierto? ¿Se entiende esta oportunidad? Sí, perfecto. Sí, profesora, se entiende. Perfecto. Bueno, esto suelen preguntar. Yo he visto que preguntan la oportunidad de las recusaciones. Así que tomen en cuenta bien este tema. El tribunal competente para conocer de la recusación es el propio recusado. O sea, si yo soy el juez del familia número 5, me van a recusar y me van a deducir esa recusación ante mí mismo, o sea, ante el juez que quieren recusar. No van a otro juez, van al juez que quieren recusar. Pero su procedencia no puede ser deducida por el juez recusado, sino por un tribunal jerárquico superior. O sea, se la presenta ante el juez que uno quiere recusar, pero la va a resolver un jerárquico superior, que en este caso, si estamos hablando de un juez de primera instancia, el jerárquico superior es la Cámara de Apelaciones. Hasta acá estuvimos viendo recusación con expresión de causa, que está prevista en el artículo 17 del Código Procesal Civil de la Nación. Ahora vamos a ver recusación sin expresión de causa. ¿Cuál es la oportunidad? Primero, que se realiza ante el juez recusado, quien debe inhibirse, se lo recusa, se inhibe y pasa las actuaciones al subrogante legal. Supongamos que nosotros en el fuero de familia tenemos el familia 1, 2, 5 y 6. El subrogante legal del juez de familia número 1 es el juez de familia número 2. El subrogante legal del juez de familia número 5 es el 6. Del 6 es el 1. Entonces, si se lo recusa sin expresión de causa, ese juez recusado se inhibe y pasa las actuaciones al que sigue, al subrogante legal. No puede producirse ninguna actuación en el expediente. Solo tiene la facultad, o sea, no puede seguir tramitando el proceso de este juez que fue recusado. Solo tiene la facultad de examinar si
la oportunidad para recusar es la correcta, está dentro del plazo, y el carácter de la parte, si esa persona que deduce es parte en el proceso. Solo eso puede mirar al juez que fue recusado. Verifica que está dentro de la oportunidad y que el que recusa es parte en el proceso y directamente envía unas actuaciones al subrogante legal. No puede seguir tramitando el proceso, no puede ordenar, bueno, qué sé yo, recíbase la causa prueba, líbrese un oficio, no lo puede hacer más a partir del escrito de recusación sin expresión de causa, no puede avanzar en el proceso, solo puede verificar la oportunidad de la recusación y el carácter de parte de quien deduce esa recusación. Bueno, el incidente de recusación. Este incidente, que en realidad el código habla de incidente, pero las recusaciones se las puede hacer dentro del mismo expediente. Supongamos que yo tengo un expediente de alimentos. Contesto la demanda y en el mismo expediente, en mi escrito de contestación de demanda, en un puntito, recuso al juez. O lo puede hacer por una vía incidental, por cuerda, le decimos nosotros, que es otro expediente que va conexo a ese principal y en donde ustedes plantean el incidente de recusación. Lo que yo más veo en la práctica profesional es que directamente se presenta en el mismo expediente que se está tramitando la causa. No se inicia un incidente por separado. Pero bueno, está previsto el incidente de recusación. Este incidente de recusación se inicia con un escrito que va a expresar la causa, va a proponer y acompañar pruebas, está previsto en el artículo 20. Dentro de los 5 días el juez recusado remite a la Cámara de Apelaciones para que este superior jerárquico resuelva y remite el expediente al subrogante legal. No se suspende el trámite. Mientras se va viendo si la causal o el motivo por el cual se los está recusando es valedera, el subrogante legal tiene que seguir tramitando el proceso. No es que se paraliza hasta que se vea a ver si se lo recusa o no a ese juez, si se lo aparta o no. Este subrogante legal va a seguir actuando en el proceso. Si esa recusación es desechada, o sea, no hace el lugar, hay una sanción para el litigante, o sea, para la parte que pidió esa recusación. Y hacer saber la resolución al subrogante para que devuelva el expediente al recusado. Por ahí las sanciones son apercibimientos, pueden ser multas, por haber pedido una recusación y no tener justificativo. Entonces, lo importante es que una vez que se desecha esa resolución, se le manda al subrogante legal, supongamos que estaba interviniendo, era el familia 1 al que lo recusaron y fue al familia 2, se le comunica, la Cámara le comunica al familia 2 que se desechó la recusación, y entonces el familia 2 tiene que inmediatamente devolver el expediente al familia 1, que es el tribunal recusado. En caso de que fuera admitida la recusación, quedan radicadas en forma definitiva en el juez subrogante con noticia al recusado. Se le manda una comunicación al juez recusado diciendo que a partir de la fecha el juez que va a intervenir en el proceso va a ser el familia 2, por ejemplo, en el caso que yo les decía. Se le comunica. Bueno, hasta ahí todo lo que tiene que ver con el juez, con todas estas garantías, con las remociones, cómo se lo remueve, cuáles son las facultades de los jueces. Ahora vamos a empezar con las partes del proceso, y ahí vamos a ver que el que demanda en nombre propio o en cuyo nombre se demanda una actuación de la ley y aquel contra el cual esa actuación de la ley es demandada. Entonces, es parte quien pretende iniciar ese proceso, ya sea en nombre propio o en representación de otra persona. Y también es parte, que en ese caso sería el actor, y también es parte frente a quien se pretende esa acción.
En ese caso sería el demandado. Entonces, cuando hay un proceso contradictorio, tenemos un actor y un demandado. El actor es quien pretende, es el que va a iniciar el proceso, ya sea en nombre propio o en nombre de un tercero, ¿no? De un representante legal. Y frente a quien se pretende, es el demandado, es contra quien se va a iniciar esta actuación y se va a buscar la sanción o una condena en su contra. No es parte el representante legal o convencional porque actúa en nombre de representación ajena. Sí es parte el sustituto procesal y los terceros que integran el proceso. También lo son los ajenos a la relación jurídica, pero que actúan defendiendo un derecho de interés propio. Por ejemplo, los abogados que intentan el cobro de sus honorarios. En el proceso nosotros encontramos el principio de dualidad de partes. Las partes no pueden ser más de dos, actora o demandada, pero puede haber más de un sujeto en la misma posición de parte. Puede haber 3 actores y un demandado, puede haber un actor y 3 demandados, o sea, siempre tiene que haber un actor y un demandado, pero no quiere decir que en cada una de estas figuras no se encuentre en un determinado proceso ese sujeto con la misma posición de parte, pero varios sujetos. Esto se da mucho como ejemplo en un accidente de tránsito. Supongamos que yo soy la parte actora, porque soy la dueña del auto, pero la parte demandada es el que venía manejando el auto, que supongamos que era un remis, que era el chofer del remis, el dueño del remis, que es el titular registral, el segundo demandado, y tercer demandado sería la compañía de seguro como garantía. Entonces, ahí tenemos un actor y 3 demandados. El que manejaba, el titular registral y la compañía de seguro, que también tienen que intervenir en el proceso. Para que haya un proceso contradictorio, tiene que haber actor y demandado. Pero puede haber pluralidad de sujetos en la misma posición. Esto yo ya los había mencionado, que en los procesos contenciosos hablamos de partes, porque hay un actor y demandado, y en los procesos voluntarios hablamos de peticionarios, que sería la persona que en nombre o interés propio o en cuyo nombre o interés se reclama ante un órgano judicial la emisión de un pronunciamiento que constituya, integre o acuerde eficacia a determinado estado o relación jurídica privada. Por ejemplo, la homologación de convenio. ¿Se acuerdan cuando yo les explicaba el ejemplo que yo les daba de los procesos voluntarios? Cuando hablábamos de homologación de convenio. ¿Se acuerdan? Si no les menciono de vuelta. Sí, profesora, en el alimento. Ajá. Que daba el ejemplo. Sí, por ejemplo, que vos vas y en la asesoría, de niños, niñas y adolescentes, te fijaban una audiencia y vos te ponías de acuerdo ahí. Entonces, ese acuerdo que vos firmabas con el otro progenitor, pedías la homologación después judicial. Entonces, ahí no hay contraparte, ahí hay peticionarios. Yo hice un acuerdo con el progenitor de mis hijas y entonces yo me presento al juzgado y pido la homologación de ese convenio. No le estoy iniciando un juicio a él para que me pague alimentos. Solamente estoy presentando el acuerdo que firmé con él para que el juez constituya, integre o acuerde eficacia a determinada relación jurídica privada. Por eso hablamos de peticionarios y no de partes. Bueno, legitimación procesal es aquella que establece si una persona es hábil para reclamar por sí o si por el contrario requiere la asistencia o representación por otra. ¿Cuándo comienza y cuándo termina la existencia de la persona humana? El artículo 19 dice que la existencia de la persona humana empieza con la concepción. Desde ahí consideramos que hay una persona humana. Así dice el código, persona humana. Entonces, ¿cuándo comienza? Con la concepción.
Hay una disposición transitoria en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación que habla de que en algún momento se va a dictar una ley que establezca la protección del embrión no implantado a través de una ley especial. O sea, para proteger a ese embrión, ahora que hay la conservación ya sea de óvulos o de esperma, cosa de que esto quede reservado en un banco, y sobre eso era que se iba a dictar una ley especial para proteger a ese futuro embrión. Pero en principio lo más importante es que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. La persona por nacer debe nacer con vida, eso establece el artículo 21. Pero aún naciendo con vida, la persona deja de ser capaz cuando nace y fallece, artículo 93, o cuando se declara la ausencia con presunción de fallecimiento. En ese caso también, que desaparece la persona y no se sabe nada más. Supongamos que salió en un barco y el barco nunca se lo encontró. Entonces hay una ausencia con presunción de fallecimiento. Ese día hubo una tormenta, hubo, qué sé yo, un tsunami, y esa persona desapareció, no se encontró rastros ni de la embarcación ni de esa persona. Entonces, en esos casos, esta persona puede ser declarada ausente con presunción de fallecimiento y deja de ser capaz. ¿Qué es la incapacidad de ejercicio? El artículo 24 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que son incapaces de ejercicio las personas por nacer, las personas que no cuentan con la edad y grado de madurez suficiente y la persona declarada incapaz por sentencia judicial. O sea, para que ustedes consideren que una persona es incapaz de ejercicio, tiene que haber una declaración de incapacidad con sentencia judicial. No podemos decir que una persona tiene su capacidad restringida si no tiene una sentencia judicial de un juez que así lo declare. La capacidad definitiva se adquiere a los 18 años por mayoría de edad. Acá les hago una salvedad. Nuestro código estableció una mayoría de edad a los 18 años de edad, pero por ahí la gente se confunde, dice, no, ya 18 años es mayor de edad, no le corresponde alimentos. El código hizo una distinción, adquiere la mayoría de edad a los 18 años, porque con eso nuestro código respetó las normas internacionales, la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece los 18 años como mayoría de edad, pero le asigna el derecho a esa persona hasta los 21 años de la cuota alimentaria. Por ahí la gente común, no los abogados, porque el abogado se supone que sabe esto, dice, no, ya es mayor de edad a los 18 años, no le corresponde cuota alimentaria, y no es así. Adquiere la mayoría de edad, se puede casar, puede salir del país sin autorización judicial, puede hacer determinados actos, pero la obligación alimentaria de los progenitores es hasta los 21 años. Y si después de los 21 acredita que está estudiando, es hasta los 25 años. ¿Me quieren hacer una pregunta? No, justo iba a decir eso. Justo Sí. iba a decir eso porque yo estoy divorciado y tengo un hijo de 22 años que está estudiando y todavía sigo pasando hasta los 25. Exacto, exacto. Si estudia, si llega a los 21 años y supongamos que tu hijo no estudia, qué sé yo, no está haciendo nada, vos podés cesa de pleno derecho. Hay juzgados que, en mi juzgado, por ejemplo, vos presentás el cese de la cuota alimentaria, ponele, cumplió el 10 de febrero cumplió años, vos el 11 de febrero presentás el cese de la cuota alimentaria, acreditás con la partida de nacimiento que adquirió los 21 años y el juez directamente dicta la sentencia de cese de la cuota alimentaria y le ordena a tu patronal que deje de descontar. O vos tenés la facultad de ponerle que vos estabas haciendo un depósito voluntario en el Banco del Chaco, qué sé yo, ya dejás de tener la obligación de hacer ese depósito. Cuando adquiere los 21 años. A veces cesan y después viene el hijo de 21 años y dice, no, pero yo quiero que me fijen una cuota alimentaria porque yo estoy estudiando bibliotecología
y es una carrera que la estoy haciendo, pero ya ese hijo es el que tiene que presentarse en el proceso y acreditar que estudia. Tiene que traer una constancia de estudio, regularidad, para que el juzgado le vuelva a establecer alimentos y lo obliga a ese progenitor a pasar cuota alimentaria. Tiene que estar acreditado. Si no, el juzgado no le da hasta los 25, o sea, hasta los 21 es por derecho. Después tiene que acreditar que estudia. Perfecto. Bueno, después el código también establece, cuando hablamos de las personas menores de edad, los niños hasta los 13 años y adolescentes de los 13 a los 18. Esa distinción hace el Código Civil y Comercial de la Nación. Ellos ejercen sus derechos a través de sus representantes legales, padres, tutores, adoptantes, Ministerio Público, cuando tienen menos de 18. No obstante ello, la persona que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico, y en situaciones de conflicto de intereses pueden intervenir con asistencia letrada y a través del derecho a ser oído. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen estos niños o estos adolescentes, nosotros vemos en los procesos, por ejemplo, donde se va a establecer un régimen de contacto y comunicación, el progenitor no conviviente pide un régimen de comunicación, entonces se lo cita a este adolescente o a este niño, supongamos que tiene 10 años, y se les dice, bueno, mirá, tu papá está queriendo verte a vos 2 veces por semana y fines de semana de por medio. Y se lo escucha, se fija una audiencia con ese niño, no están los padres presentes, el juez, la asesora de niños y adolescentes, y se lo escucha. Ese niño ejerce su derecho a ser oído, pero también puede pasar de que haya intereses contrapuestos entre el interés del niño y los progenitores. Nos pasa eso en las impugnaciones de paternidad, donde, supongamos, mi hija está reconocida por una persona, puede ser marido o no marido, supongamos por una X persona, y viene otro y dice que no es hijo de él, que es hijo de esta segunda persona. Entonces, cuando hay intereses contrapuestos, ese niño puede pedir una asistencia letrada, que es el abogado del niño, que le llamamos nosotros, para intervenir en el proceso. ¿Por qué? Porque no puede ir la mamá defendiendo los intereses de ese niño, porque la mamá también va a estar demandada, porque se supone que esa mamá y ese progenitor reconociente hicieron ese reconocimiento y no era lo correcto. Entonces, hay intereses contrapuestos con este niño, entonces por eso se le designa un abogado del niño. Y ahí a través del abogado del niño se lo escucha. Ese abogado del niño lo puede buscar el niño directamente. Hay, por ejemplo, nosotros tenemos una lista de abogados del niño que se sortea del Consejo de Abogados y del Colegio de Abogados, y después, cuando se termine el juicio, se le regula un honorario de ese abogado y paga el progenitor que pierde el proceso. Entonces, todo esto es un poco respetando las convenciones internacionales cuando hablamos de tener en cuenta lo que el chico quiere de acuerdo a su edad y grado de madurez. No es lo mismo un chico de 1 año, que por ahí es más difícil que se dé a entender, que por ahí la doctrina y jurisprudencia dice igual, el chico de 1 año puede darse a entender a través de juegos, pero bueno, por ahí es un poquito más dificultoso, que un chico de 10, 12, 14 años que ya sabe manifestar lo que quiere y puede decir, mira, no quiero ir con mi papá tantos días en la semana, quiero ir los fines de semana porque durante la semana yo tengo determinadas actividades, o sea, se lo escucha al chico. Ese derecho a ser oído no quiere decir que taxativamente lo que diga el niño es lo que el juez va a hacer. Por eso ese niño puede llegar a tener un abogado del niño, que es el que respalda lo que el niño quiere. Y después está el asesor de niños, niñas y adolescentes, que es un funcionario del Poder Judicial,
que va a velar por el interés superior de ese niño. Entonces, va a tener en cuenta qué es lo mejor para ese niño. No solo lo que el niño quiere, sino qué es lo mejor para ese niño. Por ahí el chico te dice, yo no quiero verlo a mi papá, no quiero verlo ni día entre semana ni fin de semana. Entonces, el asesor va a tratar de generar ese vínculo y va a pedir una revinculación, se llama, a través de los equipos interdisciplinarios y a través de terapia para que se ordene se facilite la revinculación con ese progenitor no conviviente y el niño. Bueno, ahí un poco este artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación, dice que, bueno, cuando tiene aptitud para decidir, entre los 3 y 16 años, los tratamientos invasivos y no invasivos. A partir de los 16, el adolescente es considerado como adulto para las decisiones atinentes a su propio cuerpo. Bueno, eso los invito a leer, que más o menos lo que yo les estuve diciendo hasta ahora, no es tan relevante. Bueno, y los representantes de las partes, a ver, quiero ver a dónde llegamos por la hora. Bueno, los representantes de las partes, la capacidad procesal habilita para intervenir en el proceso personalmente o por medio de un representante convencional. En cambio, las personas de existencia ideal están incapacitadas, de hecho, y requieren la representación legal. O sea, personas de existencia ideal sería una SRL, una SA. Entonces, esos requieren de un representante legal. El artículo 46 establece que los representantes deben acreditar formalmente la personería en el primer escrito que presenten, deben invocar, a excepción de los padres que comparecen en representación de sus hijos, salvo que el juez lo pida. En este caso, los padres acreditan que son representantes de sus hijos con las partidas de nacimiento. Con eso ya, en todo proceso que ustedes inicien y que haya niños, niñas y adolescentes, van a tener que acreditar el vínculo, siempre. Entonces, con eso ya acreditan de que esa madre que viene a pedir alimento por sus hijos es representante de ese hijo menor de edad. El artículo 47 establece que los procuradores o apoderados deben acreditar su representación en su primera presentación con la correspondiente copia del poder. Tienen que acreditarlo con el mandato. Ya sea un poder ante un escribano, también hay patrocinio letrado, o sea, con un escrito, donde el abogado se presente junto con su cliente, o a través del poder. Bueno, vamos a hacer hasta acá, hasta carácter de gestor. Este carácter de gestor es algo que se usa mucho. Se usa mucho el tema del gestor en el proceso. Por ahí les va a pasar a ustedes de que van a una audiencia y su cliente le avisa la noche anterior, doctor, tuve que viajar, no puedo estar presente en la audiencia. Entonces, ustedes que no quieren perder esa audiencia, lo que van a hacer es intervenir en carácter de gestor. Buscando el artículo. Artículo 48 del Código Procesal Civil de la Nación. ¿Qué es el gestor? ¿Qué es el carácter de gestor? ¿Qué es invocar el carácter de gestor? Es quien, limitándose a invocar la representación de un tercero, o careciendo de poder suficiente porque no tiene ni el cliente al lado para que le firme un escrito o esté en el acto de la audiencia, ni tiene un mandato, ni tiene un poder. Entonces, comparece en nombre de aquella para realizar uno o más actos procesales que no admiten demora, que no puede esperar. Por ejemplo, el caso que yo le decía, una audiencia ya fijada. Pero la condición es que acrediten la personería o obtengan la ratificación de su actuación dentro del plazo de 40 días y en caso de que no lo hagan, va a ser nula su presentación. 40 días desde ese acto que se presentaron. Ya sea que se presentaron con un escrito o ya sea que se presentaron a una audiencia. Tienen 40 días desde esa presentación para
o ratifican lo actuado con la firma de su cliente o presentan un mandato, presentan el poder ratificando lo actuado. Serían las dos formas. En esta presentación, el gestor debe indicar la parte a cuyo beneficio pretende actuar y debe expresar las razones que justifiquen la seriedad del pedido. Lo que yo les decía, les avisó su cliente que por razones laborales tenía que salir de la provincia. Entonces ustedes presentan un escrito donde solicitan, el juzgado le otorga el carácter de gestor en virtud del artículo 48 y le dicen al juez que es el fundamento de su intervención como gestor, es que no tenían su cliente viajó, se ausentó de la provincia y no iba a estar presente en la audiencia. Entonces, por eso ustedes piden su intervención como gestores. Tiene que haber un motivo, o problemas de salud, qué sé yo, está con presión alta, está internado, cuestiones laborales, ya tenía un viaje programado, entonces tienen que invocar el motivo. La nulidad se produce por el vencimiento del plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes a los 40 días desde que hicieron esa intervención no acreditan o ratifican o acreditan su mandato, se los tiene como si fuera que no hicieron ese acto procesal. Se produce la nulidad de todo lo actuado. El carácter de gestor solo puede hacerse valer una vez en el proceso. Vamos a dejar ahí. Vamos a la próxima clase seguir con representación convencional. ¿Entendió la figura del gestor? Sí, profesora, se entiende. Sí, sí, perfecto. Es muy importante